Pensar, filosofía, conocimiento, crítica, preguntarse, preguntar, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Nos dice una frase célebre del mundo filosófico que las respuestas son temporales, pero las preguntas eternas. ¿Qué es el ser? Se preguntó Parménides hace 26 siglos y dio una respuesta. Lo mismo hizo Heráclito y Aristóteles, y hace apenas un par de siglos Heidegger continuó respondiendo a la misma pregunta. Un sinfín de respuestas que se han dado hoy a un interrogante que suspende aún en la eternidad. Uno de los célebres filósofos que quiso dar respuesta a los existenciales del hombre fue el célebre Immanuel Kant, profesor de filosofía del siglo XVIII. Son las 9 de la mañana porque ahí va el profesor Kant. Decían las señoras del pueblo todos los días al verlo pasar a la misma hora hacia la Universidad de Königsberg. Un hombre que en sus 80 años de vida nunca salió de su ciudad natal, pero que, sin embargo, conquistó el mundo entero gracias a sus ideas y a su pensamiento. Su sistema filosófico nos decía hace apenas un siglo el filósofo Manuel García Morente, fue el más extraordinario, profundo, discutido y estudiado de todos cuantos existen. Y su obra, Crítica de la razón pura, continuaba Morente, es la más comentada y discutida de la literatura filosófica de todos los tiempos. Adentrémonos, pues, en este mar de riqueza filosófica que es la vida y la obra de Immanuel Kant. Un saludo cordial para ustedes, hermanos. Les vengo a hablar de la historia de Immanuel Kant, este gran filósofo alemán. Les voy a hacer un recorrido por su historia, por sus hechos más importantes, hasta su fallecimiento. Él nació en Königsberg, actual Kaliningrado, en Rusia, el 22 de abril de 1724. Recibió sus estudios primarios en el College Frederikiano y sus estudios avanzados en la Universidad de Königsberg. En su escuela estudió sobre todo a los clásicos, pero en la universidad se enfocó en la matemática y en la física. Tras el fallecimiento de su padre, tuvo que abandonar sus estudios y enfocarse a trabajar como tutor privado. En 1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios para poder concluir con su doctorado. Después de esto, dictó como profesor 15 años en la universidad. Sus primeras conferencias fueron sobre ciencias y matemáticas, para llegar de una forma paulatina a dar conferencias sobre todas las ramas de la filosofía. A pesar de sus conferencias y su vasto conocimiento, no se le dio una cátedra hasta el año de 1770 como catedrático de metafísica y de ciencias. También fue catedrático de lógica, y así durante los 27 años siguientes fue atrayendo muchos jóvenes a su universidad madre de Königsberg. Las enseñanzas religiosas de Immanuel Kant no eran nada ortodoxas, pues se centraba más en el racionalismo que en la revelación divina. El decir esta forma, expresarse sobre la religión de esta manera, le trajo serios problemas con el gobierno de Prusia, y Federico II le prohibió impartir clases. Immanuel Kant obedeció esto hasta la muerte del rey, 5 años después.
Después de esto decidió retirarse de la docencia y escribió un gran compendio sobre su pensamiento hacia las ideas religiosas. Finalmente fallece el 12 de febrero de 1804 por causas naturales. Bueno, hermanos, esto ha sido el compendio de lo que fue la vida de Immanuel Kant. Los devuelvo entonces para que ustedes sigan guiando esta emocionante historia que va desde lo que fue él en su vida, transcurriendo por todo su pensamiento. No se puede comprender el pensamiento de un filósofo sin conocer su vida, ya que las circunstancias de ésta influyen notablemente en el desarrollo de su pensamiento. Hemos visto cómo Immanuel Kant fue ante todo un profesor, ya fuera de manera privada, como lo hizo en sus primeros años, o ya fuera en la universidad, como lo hizo durante casi toda su vida. Un excelente profesor que, a pesar de su influencia y de las expectativas que de él se tenían, se mantuvo modesto y silencioso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que sus ideas trascendieran los límites de la razón? ¿Y qué fue lo que hizo que sus enseñanzas llegaran a las aulas filosóficas de las mejores universidades? Veamos a continuación su pensamiento, sus preguntas y conozcamos la filosofía de Immanuel Kant. Kant nos dice que la experiencia es un modo de conocimiento que implica entendimiento. La crítica de la razón pura es una de las principales obras del filósofo Immanuel Kant. Su primera edición y publicación fue en el año de 1781. Posterior a ello hubo la necesidad de hacerle algunos cambios, una reforma, y fue publicada nuevamente en el año de 1787. Esta obra tiene como objetivo fundamental demostrar si la metafísica puede considerarse una ciencia, ya que Kant nos dice que hay cosas que están más allá del alcance de la mente. Por esta razón le genera un encierro a la razón de tal manera que esto no le puede dar respuesta, pudiésemos decir, a aquellas cuestiones que superan las facultades de la razón. Esta obra se divide en dos grandes partes, pero metodológicamente son tres. La primera es la estética trascendental y luego la lógica trascendental, pero también encontramos la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Nos dice también que la inteligencia conoce de tres formas. La primera de ellas es a partir de los sentidos, lo que llamamos conocimiento sensible. Posterior a ello dice que también a partir de los datos de los sentidos, que es lo que llamamos el conocimiento inteligible. Y luego dice que sin datos de los sentidos también, que es lo que llama conocimiento inteligible puro, y para él entonces está, por ejemplo, Dios, la autoconciencia y el mundo como totalidad. Encontramos también que lo trascendental para Kant es el momento previo de la razón, es a priori, el a priori de la razón, en la conciencia del yo. Es la conciencia de la razón, es la razón fundamental de todo. El hombre tiene un elemento a priori, por decirlo así, innato. Es el conocimiento intelectual por el que la razón transforma los fenómenos en datos de sensibilidad, en datos de la conciencia, inmateriales e universales. La razón analiza los fenómenos y los hace digeribles al entendimiento, a la inteligencia. La razón aporta elementos a prióricos y el yo trascendental le da inteligencia analizadora a los elementos a prióricos. Entonces esto se da de dos formas. Lo primero es las categorías, que son los elementos o el elemento categorizador, y los juicios, que es el elemento enjuiciador. La razón a priórica, categorizadora y enjuiciadora, la primera produce conceptos y la segunda juicios.
Entonces nos dice que hay 12 categorías y que hay 12 juicios. Los juicios a priori son aquellos cuya verdad es independiente de la experiencia. El todo es mayor que las partes. Y los juicios a posteriori son aquellos cuya verdad está basada en la observación ordinaria. Es decir, por ejemplo, el gato está en el sofá. El hombre, como ser racional, siempre está buscando cómo conocer, pero muy pocas veces se pregunta ¿qué puedo conocer? Esta pregunta se la planteó Kant en la Crítica a la razón pura de la siguiente manera: ¿qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón independientemente de toda experiencia? Para saber cómo podemos conocer, Kant nos plantea una tercera vía, que no se da ni en el racionalismo de Descartes ni en el empirismo de Hume, sino que Kant lo va a llamar a priorismo. Además, Kant propone unos tipos de juicios. Ya vimos los a priori y los a posteriori. Ahora miraremos los analíticos y los sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado no está contenido en el sujeto, no añade conocimiento, no requiere de experiencia y son teóricos. Pongamos unos ejemplos para entender mejor. El círculo es redondo, todos los cuerpos son extensos, la sal es salada, los solteros no son casados, el hielo es agua en estado sólido. Entonces esto quiere decir que por lo general estos juicios son silogismos y por lo tanto no le dan progreso al mundo, porque en la definición ya está su significado. Por otra parte tenemos los juicios sintéticos. Son los juicios en los que el predicado aporta algo que no está contenido en el sujeto y nos dejan apertura a lo que es el sujeto. Necesita verificarse y son observacionales. Unos ejemplos son: Michael Jordan mide 2,1 metros. Las ballenas son mamíferos. Todo cuerpo es pesado. El mes de febrero es el que empieza cuando termina enero. Entonces, esto quiere decir que estos juicios sí le dan progreso al mundo. Ahora bien, Kant dice que la mayoría de los juicios que hacemos son sintéticos a posteriori. Esto quiere decir que son fácticos. A partir de una experiencia puedo juzgar. Pero estos juicios sintéticos a posteriori tendrán su validez en los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son aquellos en los que el predicado le añade algo nuevo al sujeto, pero sin basarse en la experiencia, sino en la razón. Son juicios universales. Ahora bien, con Kant surge el giro copernicano. ¿Cómo se explica esto? Antes de Kant se da énfasis en las cosas, en el objeto. Con Kant esto da vuelta porque a Kant lo que le importa es saber qué tanto puede conocer el sujeto. El deber ser es que los juicios sean a posteriori. Kant concluye dando un juicio de valor. La analítica trascendental es el modo válido y correcto de pensar. Podemos decir entonces que la razón es crítica, es decir, contra los prejuicios, contra la tradición, contra la autoridad externa. La razón se manifiesta libre cuando es crítica. Nos dice la filósofa y catedrática española Victoria Camps que en el tomar distancia para saber qué hacer y en el plantear preguntas se encuentra el cultivo del pensamiento.
Esto es algo más que palpable en la obra de Immanuel Kant. Es por esto que se le puede considerar, sin miedo a equivocarnos, como el padre del criticismo. Hace un momento nos ilustraban sobre la pregunta que se hizo Kant acerca del conocimiento, sobre qué puede conocer el hombre, y hemos escuchado cómo nuestro filósofo estableció los límites del conocimiento humano. Ahora vamos a preguntarnos, con Kant, nuestro filósofo, algo no menos importante. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué decisión debo tomar? Continuemos. La filosofía determina los principios de las acciones del hombre y las condiciones de su libertad. La crítica de la razón práctica. Respondiendo a la pregunta sobre la moral, ¿qué debemos hacer? La respuesta de la moral kantiana será tan revolucionaria como la teoría del conocimiento. La moral kantiana es una moral del deber. El concepto básico de la moral era la del bien, que se ponía en relación con el fin último del hombre. La primera conclusión revolucionaria de su punto de partida es que la moralidad de una acción humana no se puede basar en su materia. Es decir, en los bienes o fines a los que tienden a una acción. Entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, Kant publica Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En esta obra, nuestro autor afirma que la única cosa que podemos llamar buena es la buena voluntad. Lo que hace que una voluntad sea buena no son sus obras, ni el éxito que pueda alcanzar, sino su rectitud, que consiste en la intención de obrar por el deber. No se trata solo de obrar de acuerdo con el deber, sino por el deber. Una acción hecha solo por inclinación no es moral, aunque materialmente esté conforme con el deber. En esa misma obra, Kant habla de un único sentimiento moral, que es el respeto. Ahora miraremos los postulados de la razón práctica. Para ello nos preguntaremos, ¿qué es un postulado? Kant responde a esta pregunta que no son dogmas teóricos, sino presupuestos desde un punto de vista necesariamente práctico. La tesis de los postulados son una exigencia para la razón práctica, porque son condiciones para la vida moral. Los tres postulados de la razón práctica son la inmortalidad del alma, la libertad y la existencia de Dios. La inmortalidad del alma proviene del hecho de que el sumo bien, es decir, la perfecta educación de la voluntad a la ley moral. La libertad es condición para la vida moral y, como hemos visto, se basa en la ley. La existencia de Dios es justificada del modo siguiente. La ley moral me manda a ser virtuoso, entendiendo por virtud la adecuación de mi acción al deber. En el otro gran baluarte de su filosofía, la crítica de la razón práctica, Kant aborda el tema de los juicios de valor. Para el alemán no existe nada bueno salvo la voluntad. Y realmente ni siquiera esta, al menos no en cualquier caso. Solo será buena siempre y cuando actúe conforme a una sencilla norma, el imperativo categórico, el cual establece que hemos de actuar conforme a una teórica legislación universal. Es decir, debemos comportarnos según máximas que consideremos que deberían ser normas morales para todo el mundo. Por ejemplo, no deberíamos robar por la sencilla razón de que no querríamos vivir en una sociedad de ladrones, en la que quitarle al prójimo lo que es suyo fuera lo normal. Crítica del juicio. ¿Qué me cabe esperar? En la crítica del juicio, Kant emprende el tema del sentir, en el sentimiento, gusto y disgusto. El motivo central de esta tercera crítica lo constituirá la idea del fin.
que puede ser objetivo porque interviene el hombre o el gusto del hombre, y objetivo cuando se pone en función la naturaleza y su orden peculiar. Dos facultades de juicio: estética y teleológica. El concepto de fin encierra el concepto de voluntad. Facultad del juicio. En esta facultad no implica un mero juzgar, sino un apreciar o estimar con respecto a un fin que supone la libertad. El juicio estético tuvo resonancia en el clasicismo alemán y se ocupó de lo bello y de lo sublime. Pero bueno, ¿qué interesa propiamente en lo estético? Lo que el hombre considera en el arte, según Kant, la forma pura. Lo bello, con la percepción, es lo que suscita al placer en el observador y agrada en cuanto es bello, con la aprobación expresada de un esto me agrada. El placer estético no coincide con lo simplemente agradable, aunque lo agradable deleita. Tampoco coincide con lo moralmente bueno, aunque éste estime y despierte el respeto. Ni tampoco coincide con el deseo, aunque el objeto del deseo es asignado con una voluntad de poseer. Pues el placer estético es una aprobación desinteresada y es una aprobación al contenido interno de las formas que nos presentan y nos agradan. Como diría Kant, bello es aquello que es conocido sin concepto como objeto de un agrado necesario. Ahora lo sublime. Lo sublime se distingue de lo bello por la representación de lo infinito añadido a lo bello. No se mira como un objeto contraído y con límites, sino como algo suprahumano e imponente. Pues lo sublime es ilimitado, por el contrario de lo bello, que es limitado. Esto tiene una afinidad con lo moral porque contiene algo de imperativo que nos oprime, en forma que lo sublime es literalmente algo sublimador. Para la cultura del clasicismo alemán, la filosofía de Kant sobre lo bello y lo estético significa algo así como una sanción o una justificación de su voluntad educacional. Campo propio, el fin en la naturaleza. Kant lo descubre especialmente en el reino del orgánico. El organismo. Según Kant, todo organismo recibe su sentido por su relación al todo. Todos entre sí son recíprocamente causa y efecto de su forma. Es decir, cada parte es no solo un orden de la otra, sino que también forma parte de la otra. El organismo no es una simple máquina, el organismo posee una fuerza interna ordenadora capaz de organizarla. El fin en el reino del orgánico se comprende al ver la naturaleza como una totalidad y tiene sentido con la idea del todo único y unitario. Ahora, la idea del fin exige forzosamente tener la idea de un ser que precise los fines. La teleología conduce a la teología cuando es completada por la teleología moral, la cual ve en el hombre el fin último de la creación. El fin como idea. El fin es idea y vale, aunque el fin no es constituido ni regulativo. Un proceso natural se puede considerar como un proceso no casual, es decir, como si su forma hubiese sido configurada libremente dentro de un orden de finalidad. La naturaleza no se puede explicar solo casualmente, sino que también se puede explicar con el fin. Sin embargo, el fin no es demostrable, es solo una idea. Los fines en la naturaleza no son transparentes, por ende no son objetos y se les puede dar el título de ideas. Por último, Kant afirma que la finalidad última de la naturaleza está dirigida a la realización moral de los hombres. La tercera crítica no solo permite a Kant desvelar el origen de la comunicabilidad de la reflexión en los juicios referidos a la complacencia en lo bello, sino que a través de ella podrá descubrir el fundamento de toda comunicabilidad. Aquí no solo nos enseña el filósofo otro modo de autoconciencia más, el yo siento, al lado del yo pienso y del yo moral, sino precisamente el fundamento de la unidad de la subjetividad humana en cuanto tal. Que haya belleza únicamente para un animal rationis capax, es decir, capaz de razón, es algo que permite explicar que el sentido común estético no sea otra cosa
que la disposición en los humanos para la cultura. El que no sale jamás de Königsberg, el reconciliador de escépticos y dogmáticos, del empirismo y el racionalismo. El que despierta del sueño dogmático gracias a Hume, artífice del juicio sintético a priori, por necesitar un conocimiento seguro después de la condena de la causalidad humana. Diseñador del giro copernicano de la filosofía. El que construye para destruir después y viceversa. Quien condena al ostracismo, a la metafísica fuera de la ciudad del conocimiento, por no ser su objeto fenómeno, sino noúmeno, y quien vuelve después a ella por la vía práctica. El Kant de carne y hueso, de corazón y de cabeza, el hombre Kant, como diría Unamuno, el tristón que entregó su vida a la filosofía. Pensar. Filosofía. Conocimiento. Crítica. Preguntarse. Preguntar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad?